Muy bien, estamos grabando. Buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy día y vamos a ver dimensiones. Dimensiones porque eso nos va a ayudar a poder medir y poder cuantificar las cosas con que estamos trabajando. Ya les voy a compartir pantalla para poder ver el tema. Ya. Me imagino que están viendo la pantalla en este caso. Sí, creo que sí, ¿cierto? Sí, profe, sí se ve. Bien. Ay, tengo apagado el micrófono. Ahí, tengo apagado cualquier cosa, ya. Primero que nada, esto podríamos decir es un poco más frío que lo que vimos la vez anterior. Y es bueno que si hay cosas que no entiendan o algún detalle o alguna cosa específica que les gustaría conversar un poco más, tienen que simplemente decirme. Y para eso me pueden hablar y me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, las magnitudes físicas y los sistemas de unidades. Eso es lo que nosotros queremos ver hoy día. La física, la arquitectura, la matemática, la medicina, etcétera, todas esos ámbitos necesitan mediciones. Son fundamentales porque nos permiten aproximarnos a los fenómenos naturales y a las leyes que nos gobiernan, ¿ya? Las mediciones son importantes porque es necesario poder comparar lo que dice una persona con respecto a lo que dice otra persona. Por eso, de a poco, históricamente se han ido inventando unidades de medición, ya para poder tratar de compatibilizar las distintas visiones que tenía la gente. Además, hay otras cosas que uno necesita saber, y que es que cuando uno tiene un conocimiento, cómo poder extrapolar ese conocimiento hacia otras cosas. Como lo dice el ejemplo ahí. Si tenemos una receta de panqueques, que es para 4 personas, ¿cómo podemos modificar esa receta si van a comer 5 personas? ¿Ya? Para eso necesitamos medir. Medir, por ejemplo, cuántos huevos se necesitan para los panqueques, cuánta harina se necesita, cuánto aceite, si no me equivoco. Yo no soy muy bueno para esto, pero creo que eso es lo que se necesita. Ahora, si alguien dice yo necesito una taza de harina, pero resulta que la taza de esa persona es grande, entonces le van a salir más panqueques. Si la otra persona usa una taza chica, le van a salir menos panqueques. Por lo tanto, de alguna manera hay que ponerse de acuerdo para saber cuáles son las unidades en las cuales vamos a medir y además que las unidades sean consistentes. Ambos, por ejemplo, están usando una taza, pero resulta que una taza puede ser más grande o más chica, ¿ya? Lo mismo si un fabricante de automóviles dice que un cierto modelo tiene una cierta eficiencia, 1 litro de benzina por kilómetro. ¿Cómo podemos saber que eso es cierto? Una cosa es creerle al vendedor, pero la otra más importante es probar. Y para probar uno necesita medir, por ejemplo, la cantidad de benzina que se usó, medir la distancia que avanzó el auto, etc. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender un poco hoy día. ¿Ya? Entonces, para medir tenemos que evaluar cuantitativamente y no cualitativamente una propiedad o característica de algo. Ahora,
esas palabras, cuantitativo y cualitativo, es importante tenerlas claras. Cuantitativo significa que yo estoy hablando o diciendo algo en base a una medición. Y esa medición tiene que ser una medición objetiva. Vamos a ver un poco más adelante lo que significa objetivo. Cualitativo significa que yo estoy diciendo o dando una afirmación en base a algo que no es medido, sino que es algo que yo siento, que yo conozco, pero no necesariamente ha sido medido. Por ejemplo, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es rápido, ¿cierto? Uno abre y cierra los ojos más o menos rápido. Pero, ¿qué tan rápido? No se sabe muy bien. Si uno dice una décima de segundo, ahí sí. Una décima de segundo significa 0,1 segundo, y el segundo, todos sabemos cuánto dura un segundo. Hay relojes que pueden medir el segundo, por lo tanto, en un caso es una medición cualitativa, abrir y cerrar de ojos, y en el segundo caso es cuantitativa, la décima de segundo. ¿Ya? Ambas maneras de comunicarnos son útiles, sirven mucho. Pero en algún caso hay que usar una, hay que ser cualitativo, y en otro caso hay que ser cuantitativo. ¿Ya? Entonces, para que las medidas sean fáciles de registrar, comunicar, los científicos han convenido en adoptar patrones de medidas y sistemas de unidades. Y esto es importante porque es necesario para que los científicos interpreten correctamente las medidas tomadas por otra persona. Ese es el tema. El tema es que si una persona mide o dice algo, la otra persona tiene que ser capaz de entender y saber exactamente a qué se refiere. Si yo digo, entre mi casa y la USACH hay una distancia, hay una gran distancia, otra persona podría decir lo mismo, entre mi casa y la USACH hay una gran distancia, ¿ya? Pero en un caso la persona vive a 10 cuadras y tiene que caminar las 10 cuadras, por lo tanto es bien largo, y la otra persona se va en metro. Tiene que tomar 10 estaciones de metro, son 10 estaciones de metro, es harto, pero es mucho menos que 10 cuadras, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes? Primero que nada, como dijo Protágoras en el año 485 a.C., el hombre es la medida de todas las cosas. Las mediciones y las unidades fundamentalmente aparecieron porque había que hacer una comparación. ¿Y esa comparación con qué se hacía? Con el hombre, con lo que el hombre o las personas sabían y conocían. Las primeras medidas fueron la longitud y el tiempo, porque eso era lo fundamental para poder medir en esos tiempos. En los tiempos de los griegos, por ejemplo, no existía la electricidad, por lo tanto no había ninguna necesidad de medir la carga eléctrica. Y lo mismo ocurría con muchas otras unidades. Entonces, las unidades más básicas, más fundamentales, son la longitud y el tiempo. Eso es lo primero que se necesitó poder definir de alguna manera. Otra unidad que también es fundamental y que es de las más importantes es la masa. La masa de un cuerpo, la masa de un grupo, de unas manzanas, la masa de muchas cosas. Estas unidades fueron las primeras porque son las que la gente necesitaba para poder interactuar entre ellas. La masa era fundamental porque necesitaban hacer intercambios de qué sé yo, de comida, de ropa, lo que sea, ¿ya? Y para eso necesitaban poder medir la masa. Ahora, hay un detalle aquí, que es que la masa es una propiedad de los cuerpos,
pero la masa normalmente se mide por lo que se llama la fuerza, cuánto pesa, ¿ya? El peso es una fuerza, eso también lo vamos a ver un poquitito más adelante. El peso es una fuerza, pero esa fuerza es la que uno asocia a la masa. Y es más o menos obvio porque mientras más grande la masa, más grande es la fuerza que la masa hace sobre no sé, pues sobre una balanza, sobre el suelo, lo que sea, ¿cierto? Si uno tiene una masa grande y esa masa grande la pone sobre un entablado de madera, ese entablado de madera puede romperse. ¿Por qué? Porque la masa es grande y por lo tanto la fuerza de esa masa es grande. Entonces, ahí hay que entender un poco la diferencia entre masa y fuerza. Una masa en la Tierra es capaz de ejercer una fuerza debido a la fuerza de gravedad, ¿cierto? Pero si nosotros estuviéramos en órbita, supongan que están arriba de un satélite y esa misma masa la llevan al satélite. Esa masa no va a hacer ninguna fuerza en el satélite, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque en el satélite no va a haber la fuerza de gravedad que hace que la masa ejerza una fuerza. ¿Me entienden un poco? Ahora, ¿por qué se habla de fuerza? Porque es la manera como históricamente la gente mide la masa. No había manera de medir la masa porque no había medios, pero sí se podía medir la fuerza que una masa ejerce sobre algo, ¿ya? Por ejemplo, con una balanza o con una pesa, uno puede medir la fuerza, y esa fuerza uno la asocia a la masa. Entonces, originalmente, históricamente, lo que se midió es la fuerza, y esa fuerza, y dependiendo de la cantidad de fuerza que un cuerpo ejercía, entonces esa fuerza era proporcional a la masa. Pero, como les digo, hay que tener claro que son dos cosas distintas. Ya. En general, con las unidades, tenemos 4 tipos de unidades que son las fundamentales. La longitud, el tiempo, la masa y la carga eléctrica. Estas 4 unidades son las básicas. A partir de todas las demás unidades, nosotros sabemos que existen más unidades, pero todas las demás unidades son derivados de estas 4 que tenemos acá. Por ejemplo, la velocidad es una unidad, ¿cierto? Esa unidad de velocidad se obtiene a partir de longitud dividido por el tiempo. La fuerza, la energía, no sé, pues y un montón de otras unidades que existen, todas esas son unidades que están relacionadas con estas 4 unidades fundamentales. También se pueden añadir algunas veces unas magnitudes adicionales. En realidad no son unidades, sino son magnitudes. La abertura de un ángulo y la temperatura termodinámica. La abertura de un ángulo es una manera, está relacionada con longitudes, ¿cierto? Porque un ángulo tiene que ver con 2 líneas que están separadas por una cierta distancia, 2 líneas que se unen en un punto, pero en otro punto están separadas por una cierta distancia. Entonces, de alguna manera están relacionadas con la longitud, pero se les añade como magnitudes adicionales. ¿Ya? Entonces, a partir de estas magnitudes fundamentales, hay otras magnitudes derivadas, ¿ya? Y estas otras magnitudes derivadas es una manera de poder simplificar la notación, simplificar la manera de hablar. Yo podría decir, ese auto avanza a 35 kilómetros partido por segundo. O podría decir, qué sé yo, la energía
que emite una lámpara es de 53 kilogramos partido por metro cuadrado por segundo. Kilogramos por metro partido por metro por segundo al cuadrado. O podría decir, la lámpara emite 10 watts. ¿Ya? Entonces, las magnitudes derivadas son una manera de simplificar la manera de hablar la notación. La dimensión de un objeto. Cuando hablamos de dimensiones de un objeto, tenemos que diferenciar de que hay 3 dimensiones que puede tener un objeto: un ancho, el alto y el largo. ¿Ya? Y el significado de la dimensión que le vamos a dar a continuación es totalmente distinto. La dimensión es la naturaleza de la magnitud física que estamos midiendo. Por ejemplo, cuando hacemos una medición espacial de distancia, determinamos numéricamente una longitud. Al medir la distancia, uno dice, mide 3,5 metros. Si queremos medir un área, es el producto de 2 longitudes. El área se obtiene a partir de medir 2 longitudes y multiplicarlas. Medir el ancho y medir el largo y multiplicar esas 2 unidades. Y al multiplicarlo yo obtengo el área. O el volumen. El volumen es un producto de 3 longitudes. Entonces, cuando hablamos de dimensión, lo que estamos hablando es qué tan grande o qué tan chico es la magnitud que estamos midiendo. ¿Ya? No necesariamente dimensión es el largo de un objeto o el ancho de un objeto. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, la dimensión de la velocidad de ese auto es 3 kilómetros por segundo. La dimensión de la energía de una lámpara es 50 watts. ¿Ya? Entonces, dimensión en general se refiere a cuantificar esa unidad que queremos medir. Que puede ser, las unidades pueden ser distintas cosas. Puede ser potencia, puede ser energía, puede ser velocidad, puede ser largo, ¿ya? Entonces ahí, de nuevo, cuando uno habla de dimensión, es un poco más amplio que el ancho, el largo o la profundidad de un objeto, ¿ya? Dimensión, entonces, es cuantificar alguna de las unidades de las que estamos hablando. Entonces, se entiende un poco que lo que estoy tratando de decir aquí es que dimensión es un poco más que ancho, largo o alto de un objeto. Las dimensiones que se miden en cada caso es longitud, volumen, área. ¿Y cómo se representan algunas de estas dimensiones nuevas? Por ejemplo, longitud, si se acuerdan bien, es una dimensión, es una unidad básica, la unidad fundamental. Volviendo un poco atrás, aquí está. Las unidades fundamentales o magnitudes fundamentales son estas 4. La magnitud fundamental es la longitud, el tiempo, la masa y la carga. El área no es una magnitud fundamental. El área está formada por la multiplicación de 2 longitudes, el ancho y el alto, por ejemplo, ¿cierto? Lo mismo el volumen. El volumen no es una magnitud fundamental, sino que está formada por la multiplicación de 3 longitudes. El volumen de un cuerpo es el ancho por el alto por el largo. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene una longitud, L, por ejemplo. A propósito, cuando yo hablo de L, me estoy refiriendo a un largo que es conocido. Si yo digo
no sé, la cuadra tiene una longitud L, estoy refiriéndome probablemente a que esa cuadra mide 100 metros. Las cuadras en general miden 100 metros, más o menos, ¿ya? Pero cuando uno, en vez de escribir 100 metros, uno dice L. Eso hay que ir acostumbrándose un poco, que la notación científica, o no necesariamente científica, sino la notación, uno la representa muchas veces con letras. Esas letras, a pesar de que uno no vea los números, esas letras representan un número conocido, ¿ya? Entonces, si yo digo que un cierto cuerpo tiene una longitud L, yo estoy diciendo que ese cuerpo yo conozco cuánto mide ese cuerpo, 3 centímetros. No lo escribo directamente como 3 centímetros, sino que digo la dimensión es L, ¿ya? Entonces, hay que acostumbrarse un poco a que uno puede representar las longitudes con letras, y esas letras representan algo conocido. ¿Estamos? Entonces, si yo digo que la dimensión es L, entonces el área va a tener una dimensión de L cuadrado, siempre que sea un cuadrado, ¿ya? Un cuadrado, ustedes saben que el área de un cuadrado es ancho por alto, ancho por largo. Si un cuadrado tiene el ancho igual que el largo, por lo tanto, si el largo vale L, el ancho también vale L, y el área va a valer L cuadrado. Si yo tengo un cubo de largo L, el volumen del cubo va a ser L cubo, lo que está aquí anotado acá arriba, L cubo. ¿Ya? Al tiempo en general se lo llama como T, y a la masa M, que es un poco para simplificar, ¿cierto? Longitud L por la L de longitud. T es por la T de tiempo, y masa por la M de masa, ¿cierto? La carga eléctrica, aunque no la vamos a ver en este curso, en general se le anota como Q. Ya. Entonces, sabemos que hay 4 magnitudes físicas fundamentales. Y esas 4 magnitudes físicas están relacionadas con 4 dimensiones. Y las demás magnitudes, las que no son fundamentales, son combinaciones de esas magnitudes. Por ejemplo, lo más típico, la velocidad. La velocidad es una magnitud, pero no es una magnitud fundamental. ¿Por qué no es fundamental? Porque está formada por otras 2 magnitudes: longitud, L, y tiempo. La velocidad está formada por distancia o longitud partido por tiempo. Acá, ven esta formulita aquí, la velocidad es la longitud partido por tiempo. Ahora, ¿cómo mido yo la velocidad? Yo puedo medir la longitud, ¿cierto? ¿Cómo la puedo medir? Con una regla. Con una regla o con una wincha. Y eso es más o menos simple. Pero ¿cómo mido la velocidad? ¿Tengo un aparatito que diga velocímetro? Bueno, de hecho ahora sí hay velocímetros, pero en general uno no tiene velocímetros en la mano. Uno tiene reglas y uno tiene relojes. Entonces, ¿cómo puedo medir una velocidad? Supongamos que esta persona está caminando, ¿ya? Y avanza, por decir algo, 3 metros. Esa persona, yo puedo medir lo que avanzó porque tengo una wincha, y con esa wincha puedo medir cuánto avanzó desde aquí hasta el final de la flecha, ¿cierto? Ahí tengo una primera longitud básica, que sería la longitud, 3 metros. Pero también tengo un reloj. Y ese reloj me permite decir o medir que la persona se demoró 20 segundos en caminar desde el inicio de estos 3 metros hasta el final de los 3 metros. Entonces, tengo 2 dimensiones que puedo medir, 2 dimensiones básicas,
Una de ellas es el tiempo y la otra es la longitud, ¿cierto? Esas dos dimensiones básicas, ahora las puedo combinar. ¿Cómo? Las combino tomando la longitud y la divido por el tiempo. Longitud dividido por el tiempo, ¿cuánto me da? 3 metros. 3 metros es lo que caminó, la distancia que yo medí, dividido por 20 segundos, que es el tiempo que se demoró en ir desde aquí hasta allá. ¿Ya? En general uno va desde aquí hasta allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué me da eso? 3 partido por 20 me da 0,15 metros partido por segundo. Entonces, de esa manera, yo calculo indirectamente la velocidad. Indirectamente porque yo medí dos dimensiones que son distintas a la velocidad y luego, usando esas dos dimensiones, hice un cálculo y ese cálculo me dio la velocidad. Y la velocidad es otra magnitud, 0,15 metros por segundo, partido por segundo, es otra magnitud, pero es una magnitud derivada, una magnitud secundaria. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de poder calcular las magnitudes físicas. Sigamos viendo. Ahora, hay otra cosa que también es importante tener claro. Las magnitudes físicas, cada magnitud física tiene asociada un, ¿cómo se puede decir? Una magnitud, más o menos obvio, ¿cierto? Un patrón. Por ejemplo, el tiempo tiene asociado los segundos. Cada vez que yo mido tiempo, voy a medir segundos. Hay otras unidades que uno puede medir también, que son las horas, los minutos, etc. Pero la unidad básica del tiempo es segundo. Lo mismo, la distancia tiene una unidad básica que es el metro. ¿Ya? Esas unidades básicas tienen que ver con cómo puedo usar yo las unidades. Me van a servir para eso. Las unidades básicas, las unidades, a ver, es que aquí no se confunde lo que es unidad con magnitud, ya. Cada magnitud tiene una unidad y esa unidad, una unidad asociada. Esa unidad, por ejemplo, es el segundo en el caso del tiempo. En el caso de la longitud, la unidad es el metro, etc. En el caso de la velocidad, la unidad es metro partido por segundo. Cuando yo tengo unidades y quiero hacer operaciones con las unidades, tengo que fijarme en que las sumas y restas solo se pueden hacer con unidades del mismo tipo, ¿ya? Para poder sumar dos unidades, dos magnitudes, esas magnitudes tienen que ser del mismo tipo. Tienen que tener las mismas unidades. Si yo quiero sumar 3 metros con otra distancia, tengo que asegurarme que esa otra distancia también sea en metros. Yo no puedo sumar 3 metros más 5 centímetros. No puedo sumar 3 metros más 4 segundos. Tengo que asegurarme de que las unidades sean las mismas, ¿ya? Para las sumas y las restas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo quizás un poco, quizás sea un poco más complicado, pero esta fórmula que está acá, quizás se acuerdan que la vieron en el colegio, x igual a x0 más b0t más un medio at cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? X es una distancia. Acuérdense que uno para poner las dimensiones, uno puede usar letras, ya uno no necesariamente tiene que usar los números todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo digo X, en este caso, yo estoy diciendo que hay una distancia. X va a ser igual a X0. X0 es otra distancia. ¿Ya?
Pero yo tengo este x0, que es una distancia, y la estoy sumando con b0t. ¿Qué es lo que es b0t? b0 es una letra que se usa para representar la velocidad. Acuérdense un poquitito que yo, por ejemplo, las distancias las puedo escribir como L. En este caso también también la puedo escribir como X. Las velocidades yo las puedo escribir como B. Entonces, B sub 0 es una velocidad multiplicado por el tiempo. Yo aquí tengo velocidad multiplicado por tiempo. Y aquí tengo distancia. La distancia está en metros. Puedo sumar metros con estas otras unidades raras que son metro partido por la velocidad por tiempo. Ese es un punto, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer eso? Vamos a ver si puedo... Una función, un segundito. Miren, fíjense acá. Ya. Tengo X. X que está en metros, ¿cierto? Y este X no, ¿saben qué? Está muy complicada esta cosa. Lo vamos a hacer de otra manera. Ya que... Ya. ¿Alcanzan a ver la pantalla ahí, cierto? Sí, profe. ¿Qué es lo que queremos? ¿En qué estábamos? Tenemos X igual X0 más B0T. Esa es una fórmula que se usa para calcular distancia. Esto es una distancia. Esto también es una distancia. Y esto yo lo mido en metros, por ejemplo. Y esto también lo mido en metros, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Yo tengo X igual a X0. Pero esto de acá es una velocidad por tiempo. Yo les dije recién que para poder sumar magnitudes, esas magnitudes tienen que tener las mismas unidades, ¿ya? ¿Puedo sumar distancia con velocidad por tiempo? ¿Ya? Y para eso tengo que ver cuáles son las unidades que tiene esta cosa que está acá al lado, este B sub 0T.
Si las unidades son metros también, no hay problema, yo las puedo sumar. Pero si las unidades fueran otra cosa, entonces esta ecuación está mala. Yo no puedo sumar metros con otra cosa. Es lo típico. No puedo sumar peras con manzanas. ¿Cuántos son 2 peras más una manzana? 3 peras, 3 manzanas. No, por cierto, no los puedo sumar. 3 peras más 2 manzanas son 3 peras más 2 manzanas. Esto es lo mismo. Si yo tengo x0 y tengo b sub 0t, tengo que asegurarme de que este b sub 0t tenga las mismas unidades que este otro, que es metro. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo sé qué unidades tiene b sub 0t? Velocidad igual a b0, ¿qué unidades tiene? Recién vimos que tenía unidades de metro partido por segundo, ¿cierto? Tiempo, ¿qué unidades tiene? Segundos. Por lo tanto, b sub 0 t, ¿qué unidades va a tener? B sub 0 es metro partido por segundo multiplicado por segundo, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver? Sí. Entonces, si yo tengo esta unidad que es compuesta, este número está compuesto de dos cosas, la velocidad y el tiempo. Pero para poder sumarlo con este otro, yo tengo que asegurarme que las unidades sean las mismas. Si este está en metros y este está en metros, tengo que asegurarme que este también está en metros. Uno podría decir, b sub 0, la velocidad no es metro, ¿cierto? No, la velocidad es metro partido por segundo. Pero resulta que la unidad es b sub 0t. Entonces, ¿qué tengo aquí? B sub 0t es metro partido por segundo multiplicado por segundo. Aquí podemos simplificar y nos queda metros. Por lo tanto, este de acá arriba, que es b sub 0t, tiene unidades de metro. Y al tener unidades de metro, yo lo puedo sumar con este otro que también tiene unidades de metro. ¿Ya? Si este fuera un t cuadrado, por ejemplo, ahí ya no me funciona. ¿Qué hubiera pasado si este fuera un t cuadrado? Tengo aquí velocidad tiempo, aquí tengo velocidad t cuadrado, ¿cierto? Velocidad por t cuadrado. ¿Qué me da? Velocidad en metro partido por segundo. Velocidad en metro partido por segundo, ¿cierto? Y t cuadrado sería s cuadrado. ¿Y qué me da aquí? Yo aquí puedo simplificar un solo s, este. Y esto entonces me da metro por segundo. ¿Ya? Ahora, metro por segundo, ¿tiene las mismas unidades que este? No. Entonces, en este caso, esta ecuación está mala. ¿Ya? Está incorrecta porque yo estoy tratando de sumar dos cosas que son distintas. ¿Ya? Y eso no se puede. Entonces, en realidad, esto es velocidad por tiempo. Entonces, eso es lo mismo. Eso es lo mismo y se aplica a todo tipo de situaciones. Si ustedes tienen un área, qué sé yo, una pieza que mide, no sé, pues 20 metros cuadrados, esa área de la pieza no se la pueden sumar con un volumen. Por supuesto que no se puede, pero resulta que en algunos casos se pueden tomar que ustedes tienen 20 metros cuadrados más 30 metros cúbicos. ¿Y qué les va a dar eso? ¿Les da 50 metros cuadrados? No, no les da nada. Esa ecuación está incorrecta. Entonces hay que fijarse que las unidades sean las mismas cuando yo estoy haciendo sumas y restas. Ojo, esto es solo para las sumas y las restas. Si yo estoy multiplicando o dividiendo, ahí es distinto. ¿Ya? Entonces, solamente sumas y restas tienen que hacerse con las mismas unidades.
¿Ya? Entonces, veamos. A propósito, no se olviden de que si hay cosas que no entiendan, párenme, díganme, profe, cálmese un poco. ¿Por qué les digo esto? Porque para mí, para los profes, a veces es difícil evaluar bien cuál es el nivel de conocimiento de los alumnos. Entonces a veces uno habla cosas que son muy básicas, y ustedes ya saben todo, y otras veces habla unas cosas medias complicadas que ustedes no las conocen ni de dónde vienen. Por eso les agradecería que me pararan cuando estoy hablando, no cabeza de pescado, pero cosas que ustedes no se entienden bien, ¿ya? Entonces, aquí hay otro ejemplo. Tiempo es el tiempo t igual d más m, donde t es el tiempo de viaje en auto desde la casa hasta el trabajo, y d es la distancia. El trabajo se puede medir en... la distancia uno la puede medir en kilómetros, pero n, por ejemplo, yo diría, podríamos decirlo, es el número de semáforos. Resulta que no puedo sumar esas dos cosas porque tengo unidades que son distintas. Por un lado tengo kilómetros y por otro lado tengo número de semáforos. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener esa cosa bien clara. Cuando uno suma dimensiones, suma alguna dimensión, esas dimensiones tienen que tener las mismas unidades. Hay algunas magnitudes, que no tienen dimensiones, que no tienen unidades, ¿ya? Esas son unidades adimensionales. Y esas unidades tienen solamente un valor numérico, ¿ya? Por ejemplo, el índice de refracción que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan lo que era el índice de refracción? El índice de refracción tenía que ver con cómo la luz se desvía al atravesar de un medio a otro. Por ejemplo, la luz cuando entra al agua o cuando la luz pasa por un vidrio, la luz se desvía. Y el qué tanto se desvía es el índice de refracción. Y el índice de refracción es una unidad adimensional. ¿Por qué adimensional? Porque la definición del índice de refracción era la razón de la rapidez de la luz en el vacío partido por la rapidez de la luz en el medio. Si yo tengo una división de velocidad dividido por otra velocidad, eso me da que no tiene unidades. Por ejemplo, bueno, entonces en ese caso las unidades son distintas. Ya, vamos a ver qué hora es para no son las 10:28. Ya. Entonces, como les dije hace un rato atrás, las unidades y los sistemas de unidades se empezaron a usar porque el ser humano tenía que ponerse de acuerdo respecto a cómo iba a conversar entre sí, ¿ya? Una persona, y por eso empezaron a aparecer unidades que son las primeras unidades, por ejemplo, las pulgadas, los pies, codos, brazas, millas. Esas unidades, ¿de dónde vienen? Originalmente venían de algo que tenía que ver con el cuerpo humano o con cómo vivía el ser humano. Por ejemplo, una pulgada es aproximadamente el largo de un pulgar, del pulgar, aproximadamente, por supuesto. Ahora resulta que aún así había problema porque algunos pulgares eran más grandes y otros más chicos. Entonces uno decía, 3 pulgadas, ya, pero 3 pulgadas es grande o más chiquitita. Entonces
a pesar de eso, todavía había algunos problemas. Entonces, cuando uno tiene sistemas de unidades, y las unidades, se trata de ponerse de acuerdo de cómo uno va a medir cierta cosa. Lo mismo ocurría con los pies. El pie también es una medida que está relacionada con el largo del pie. Un pie son algo así como 30 y algo centímetros, ¿ya? Pero resulta que algunos pies son más grandes, ustedes saben que algunos tienen la media pata, podría decirse, y otros tienen el pie más chico. Entonces, los pies no eran tampoco un buen sistema de unidades. Entonces, de a poco, la sociedad fue avanzando hasta poder definir lo que se llaman los patrones. Las unidades patrones. Las unidades patrones son unidades básicas y en base a esa, todas las demás se van a unir, ¿ya? Originalmente, lo más probable es que el patrón era, por ejemplo, la unidad el patrón del pie. Un pie era seguramente el largo del pie del rey, ¿ya? Y ese era el único pie que se podía usar en todo el reino. Pero aún así había problema porque si había un reino al lado, el reino al lado tenía el largo del pie del otro rey, ¿ya? Y ahí estamos en problema. Entonces, los patrones son una manera en que la sociedad se empezó a poner de acuerdo para tratar de usar unidades que fueran iguales para todos. Entonces, el patrón es un modelo que nos sirve para comparar. Y a partir de los patrones es que se definen las unidades, las distancias, o las distancias, o el tiempo, o lo que sea. Uno de los primeros patrones que se definió bien, más o menos científicamente bien definido, es el patrón del metro. Pueden ver ahí, hay una figura del patrón del metro que se usó, que se definió en septiembre de 1889, ¿ya? ¿Cómo se hizo? Se construyó una barra de iridio y platino al 10%. Esa barra todavía se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Sèvres, en París. Este metro patrón pesaba 3 kilogramos y las medidas eran 102 centímetros de largo, 2 de ancho y 2 de alto. Ahora, ¿cuál era el metro patrón? Si se fijan, la barra esa era más larga que 1 metro, ¿cierto? Bueno, el metro tenía 2 ranuras, esa barra tenía 2 ranuras, y la distancia entre esas 2 ranuras era el metro. Y esa era la única barra que podía usarse esa es la única barra patrón, ya no existían otros tipos distintos. ¿Por qué de iridio platino? Porque esos materiales no cambian su longitud con la temperatura. Más adelante ustedes se van a dar cuenta que muchos materiales cambian su longitud con la temperatura. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio cambia bastante su longitud con la temperatura y se van a dar cuenta que si se hacen un diseño con barras de aluminio largas, resulta que en verano esas se van a alargar y al alargarse pueden empujar una pared hacia el lado o pueden tener algún problema, ¿ya? Entonces el iridio platino en este caso es un metal, son metales que casi no cambian su dimensión con la temperatura. Entonces, cuando uno mide algo, en el fondo está comparando con un estándar. Si yo mido una distancia, en el fondo estoy comparando con el metro patrón. Y el metro patrón es el que está en París. Ahora, esta fue la unidad que se definió en 1889. Actualmente esa se cambió porque se dieron cuenta que aún así tenía un pequeño cambio en el largo. Otra unidad que existió y que todavía existe, de hecho, es el kilogramo. El kilogramo también es una masa que es única, una pura masa que está también guardada en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Ahí se pueden ver una foto, aquí hay una foto del metro, del kilogramo patrón.
está bien protegida para que no le entre nada de polvo, nada de nada, porque, y ese es la unidad de kilogramo. Y en base a eso es que se miden todos los demás kilogramos que hay en el mundo. Ahora, como la ciencia va avanzando, se han ido encontrando con ciertos problemas. Por ejemplo, se han encontrado con que el metro ha ido cambiando de largo y cambia de largo con el tiempo y con la temperatura. Por lo tanto, ahora se usa otra unidad de metro patrón, que es medio complicado, pero aquí está. Un metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1 dividido por 299.792.458 segundos. Eso es lo que es un metro. ¿Por qué se definió el metro de esta forma? Porque la velocidad de la luz en el vacío es muy constante. Casi no hay ningún cambio, la velocidad de la luz en el vacío no cambia. Es fija, absolutamente fija. Entonces, ¿cuánto mide, cuánto viaja esa luz en esa cantidad de tiempo? Eso es lo que se define como metro. El intervalo de tiempo, esto es más complicado todavía, es el intervalo de tiempo necesario para que ocurran 9.000 millones de vibraciones de un átomo de cesio. Lo vamos también a ver un poco más adelante, pero ya vimos que ustedes ya saben lo que son los átomos, ¿cierto? Los átomos son estructuras que tienen, o sea, los átomos están formados por un núcleo y electrones que están alrededor del núcleo, ¿cierto? Esos átomos, para formar la materia, están pegados, unidos a otros átomos, y esa unión de todos estos átomos forma la materia de la cual nosotros estamos hechos. Resulta que esos átomos no están quietos, sino que están vibrando. Están moviéndose unos con respecto a otros. Y esa vibración, ¿ya? Esa vibración tiene que ver con la temperatura. Mientras más caliente esté un átomo, más vibraciones tiene, o más rápido está vibrando. Entonces la temperatura es, en el fondo, vibración de átomos, de los átomos. ¿Ya? Es un poco también para que lo entiendan. Por eso es que, por ejemplo, un metal, cuando uno lo calienta, no, la mantequilla, tomemos la mantequilla, por ejemplo, que es más fácil. Si ustedes calientan la mantequilla, ¿qué va a pasar? Se empieza a derretir, ¿cierto? Pero cuando uno calienta un cuerpo, los átomos de ese cuerpo empiezan a vibrar más rápido. Y al vibrar, se van moviendo cada vez más fuerte unos con respecto a otros, ¿ya? Imagínense que están moviéndose bien rápido. ¿Por qué la mantequilla se empieza a licuar cuando se calienta? Porque esos átomos se empiezan a mover tan rápido que empiezan a separarse unos de otros. Y por eso la mantequilla se licúa. Lo mismo el hielo. Cuando el hielo se licúa y se convierte en agua, es porque los átomos están vibrando mucho más rápido y esa vibración hace que se separen. Y al separarse, se licúan los materiales. Entonces, cuando uno ve cuerpos que están calientes o fríos, uno tiene que pensar que ese calor, la temperatura que tiene, está relacionada con la vibración. ¿Ya? Bueno, el segundo se define de esa manera. El kilogramo todavía está definido como el cilindro de platino iridio que está conservado en la oficina de pesos y medidas de CERN de París. ¿Ya? Y la otra unidad que no vamos a ver, pero que existe, es lo que se llama el ampere. Es un poco más complicado. El ampere tiene que ver con una corriente que circula entre dos conductores paralelos y rectilíneos. ¿Ya? El ampere, se definió el ampere en función, aunque en realidad la carga es más fácil de entender, pero se definió el ampere como una corriente que hay entre dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita,
sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno de otro en el vacío. ¿Ya? Bueno, estas son las 4 unidades y esas 4 unidades, como les dije, tienen un patrón. Por lo tanto, cuando uno habla de dimensiones, de cualquier dimensión, siempre se está refiriendo a ese patrón. A partir de esas unidades, uno tiene, bueno, esas unidades son las que están acá, longitud, masa, tiempo y corriente. Estas 4 unidades son las unidades básicas, ¿cierto? Después hay otras unidades que no son necesariamente básicas, pero que también son 7 unidades básicas y 2 unidades suplementarias. A ver, ya son las 10:40. Llevamos 1 hora ya, así que vamos a parar un rato. Después vamos a seguir con unidades y vamos a hacer algunos ejercicios. Si ustedes tienen algún ejercicio que les gustaría que hiciéramos en clase, me avisan para poder ir viéndolo. Ya acuérdense que mientras más pregunten, es mejor para mí, para ustedes y para mí, porque yo entiendo un poco más, yo voy viendo un poco si es que están entendiendo, si voy muy lento, si voy muy rápido. ¿Ya? Entonces, paramos por un ratito. Paramos por un ratito y seguimos a las 10:55. ¿Ya? Vamos a dejar de grabar. Ahí sí me equivoqué. Profe, ¿Ya? una consulta quizás muy nada que ver, pero ¿por qué cuando se refería a que la mantequilla se derretía o el hielo decía licuar en vez de derretir? ¿Licuar o derretir? Buena pregunta. En realidad es lo mismo. Es lo mismo porque los materiales pasan de un estado sólido a un estado líquido. Por eso digo licuar. Licuar es cuando pasan al estado líquido. Y derretirse es un poco lo mismo también. Sino, en realidad no hay nada muy especial en eso. Ah, ya. Hay 3 estados de la materia. El estado sólido, líquido y gaseoso. Y dependiendo de la temperatura, la materia pasa de un estado al otro. Si la temperatura es más alta, se licúa, y si es más alta todavía, se empieza a gasificar. ¿Ya? Y lo mismo al revés. El aire, por ejemplo, el aire es porque los átomos están moviéndose muy rápido entre sí. Si ustedes le bajan la temperatura al aire, ese aire va a licuarse, se va a convertir en líquido. Por supuesto, tiene que ser bien baja la temperatura. Y si baja más la temperatura, el aire se va a convertir en sólido. Ahora, tiene que ser muy baja la temperatura para que llegue a sólido, pero eso es un poco lo que ocurre con los materiales. ¿Ya? Entonces seguimos un ratito más. Ya, voy a parar la grabación por ahora. Ya, vamos a seguir entonces. Y les voy a compartir pantalla para que sigamos viendo donde están las dimensiones. Ya, entonces, el sistema de unidades, espérense, aquí está. El sistema SI se refiere a sistema internacional. En realidad eso viene del francés, Système International. Tiene 4 unidades básicas, que son la longitud, la masa, el tiempo y la corriente. Y lo que se mide, la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos y la corriente en amperes. Hay otras unidades que no son necesariamente básicas, pero se les llama básicas, que son la temperatura, Kelvin, cantidad de sustancia, mol, y la intensidad luminosa, que es la candela. Las candelas lo vamos a ver en 1 o 2 clases más, porque vamos a ver bien lo que es fotometría. La temperatura, en el fondo,
los grados Kelvin son casi lo mismo que los grados Celsius, pero tienen una diferencia en donde empieza el cero. El cero de los grados Kelvin es lo que se llama el cero absoluto, o sea, cuando los átomos ya no vibran, y el cero de los grados Celsius es cuando se congela el agua. Entonces, fíjense la definición de temperatura termodinámica, el cero absoluto. Cero absoluto es cuando los átomos ya no están vibrando. ¿Se acuerdan que les dije que la temperatura es la vibración de los átomos? Entonces, si en algún minuto los átomos dejan de vibrar, ahí ya la temperatura sería cero absoluto. Eso, a propósito, no existe, por si acaso. No hay nada que tenga cero absoluto de temperatura. Bien, entonces, esto que está aquí es lo que se llama el sistema métrico decimal. ¿Por qué? Porque este sistema usa múltiplos de 10 para las distintas unidades. Por ejemplo, el metro es una unidad, ¿cierto? Pero la siguiente unidad relacionada con la longitud es el kilómetro. Y el kilómetro son 1000 metros. O decímetro. Decímetro es un décimo de metro, o centímetro es una centésima de metro. Entonces, el sistema métrico decimal, la ventaja que tiene es que es más o menos fácil convertir de una unidad a otra. El sistema inglés, que es el que usan actualmente en Estados Unidos y en algunos otros países, en Inglaterra lo usan un poco, no tiene conversiones de 10 entre uno y otro. Por ejemplo, un pie, la pulgada, es una unidad de medida, ¿ya? La pulgada son 2,5 centímetros. Pero el pie es otra unidad de medida, y un pie no es 10 pulgadas, sino que 12 pulgadas. Lo mismo pasa con la yarda. La yarda también es una unidad de longitud, pero una yarda no son 10 pies, ni 10 pulgadas, ni 100 pulgadas, sino que son otra cosa. Entonces, la ventaja del sistema métrico es que es más fácil de convertir entre uno y otro. ¿Por qué? Porque uno multiplica por 10. Y al multiplicar por 10 es fácil, pues, ¿cierto? Es 0,1 o 10 veces lo que sea. Ya, entonces, hay otras unidades que son las unidades derivadas. Por ejemplo, para la superficie o para el área se usa el metro cuadrado y el símbolo es m cuadrado, ¿ya? Volumen metro cúbico, velocidad metro partido por segundo, aceleración metro partido por segundo cuadrado, etcétera, etcétera. Y aquí están todas las otras unidades. Como les dije, las unidades van a ser obtenidas a partir de multiplicaciones o divisiones de las unidades básicas. Por ejemplo, la densidad es masa dividido por volumen. Entonces, la densidad, ¿cómo se obtiene? Masa de un cuerpo dividido por el volumen de ese cuerpo. Y así sucesivamente. Entonces, una cosa importante, ¿cómo convertimos de un tipo de unidad a otra? Cuando las unidades son simples, es más o menos fácil. Por ejemplo, yo quiero convertir 1 kilómetro a metros. Un kilómetro son 1000 metros, por lo tanto, si yo quiero convertir 1 kilómetro a metros, simplemente lo multiplico por 1000 y obtengo 1000 metros. Pero ¿qué pasa cuando tengo unidades un poquitito más complicadas? Por ejemplo, un año. Un año, convertir un año a segundos. Un año, primero convierto este año que está aquí, lo convierto en días. ¿Cuántos días tiene un año? 365 dirán ustedes, pero en realidad es un pelito más que 365. Un año tiene 365,2427 días. Entonces reemplazo eso
un año tiene un día partido por año, se me va el año y me queda días. Ahora, después de eso reemplazo día. Un día, ¿cuántas horas tiene? Un día tiene 24 horas. Entonces, y después reemplazo horas. Las horas, ¿cómo las reemplazo? Por una hora tiene 60 minutos. Y finalmente reemplazo los minutos. ¿Cuántos minutos, cuántos segundos tiene un minuto? Tiene 60 segundos. Y una vez que tengo todo eso, lo multiplico. Y me da 31.556.970 segundos. Para convertir las unidades, entonces, la manera de hacerlo es ir de a poquitito. Primero convierto de años a días. Después de días a horas. Horas a minutos y minutos a segundos. Veamos este otro ejemplo. Conversión de velocidad en kilómetros por hora. Aquí hay un segundito. Me faltó. Por ejemplo, yo tengo una velocidad. Esto también, espérense. Veamos este otro ejemplo. Conversión de velocidad, yo tengo kilómetros por hora a metros partido por segundo. Por ejemplo, yo tengo un auto, bueno, no un auto, en realidad una bicicleta más bien, una bicicleta que avanza a 2 kilómetros por hora. Anda bastante lento, no, estoy caminando en realidad. Si voy caminando, yo voy caminando a 2 kilómetros por hora, ¿cierto? Y quiero ver cuántos metros partido por segundo es eso, en la velocidad. Entonces, primero que nada, yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros, ¿ya? Y reemplazo este kilómetro aquí donde dice kilómetro. Entonces, B es 2. Aquí yo antes, aquí en esta parte yo tenía kilómetro, reemplazo ese kilómetro por 1000 metros. ¿Ya? ¿Y cuánto me da eso? Me da 2 por 1000, me da 2000 metros partido por hora. Y ahora voy a reemplazar hora por segundo. Yo sé que una hora son 60 minutos. Y cada minuto a su vez son 60 segundos. Por lo tanto, una hora son 60 por 60 segundos y eso es 3600. Entonces, una hora son 3600 segundos. ¿Ya? Y ahora lo que hago es, yo sé que una hora son 3600 segundos y esta hora la reemplazo aquí abajo. Tengo metros arriba y ahora esta hora la reemplazo por esto que está acá, que son los segundos. Entonces, ¿qué me queda? 2000 metros partido por hora es lo mismo que 2000 metros dividido por 3600 segundos. ¿Se fijan? Esta hora que está aquí, que está dividiendo, la reemplazo por 3600 segundos. Y una vez que lo reemplazo, ahora hago la división. ¿Cuánto es 2000 partido por 3600? Es 0,55 metros partido por segundo. ¿Estamos? Entonces, esa es una manera más o menos sencilla para cambiar unidades. Voy de a poco. Reemplazo una unidad por la otra a la que quiero llegar y después reemplazo la otra unidad por lo que yo quiero llegar. Los kilómetros yo quiero convertirlos a metros y las horas quiero convertirlas a segundos. Entonces, reemplazo primero los kilómetros y después reemplazo las horas. ¿Sí? Y de esa manera llego a la unidad final, que es 0,55 metros partido por segundo. ¿Ya? Otra cosa que también tenemos que ir entendiendo, y que son los prefijos para las unidades. Estos prefijos es una manera de ahorrar escribir muchos ceros. ¿Ya? O sea, escribir para que las unidades sean un poco más fácil de escribir y de conversar.
Y de esas unidades hay, bueno, hay hartas unidades, hay hartos prefijos, pero vamos a ver los principales. Uno de ellos es centi. Hay prefijos para achicar las unidades y prefijos para agrandar las unidades. Los prefijos para agrandar son estos que están aquí. Centi, que es la centésima parte de algo. 1 partido por 100, y que es lo mismo que 0,01. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un centímetro. Centímetro se refiere a la centésima parte de un metro. Centímetro cm, o sea, centésima parte significa 1 metro partido por 100, y eso es lo mismo que 0,01 metro. Ya, entonces, en vez de hablar de, qué sé yo, yo tengo una taza que mide 0,033 metros, digo, esa taza mide 33 centímetros. Una tremenda taza a propósito. Después hay otra unidad que es el mili, otro prefijo que es el mili, y es obviamente la milésima parte, o 1 partido por 1000, o 0,001. El milímetro, un milímetro, mm es un milímetro, y es 1 metro partido por 1000, o 0,001 metro. Ahora, estos centi, mili o micro se usan para cualquier unidad, no solo para el metro. Se pueden usar para el segundo. Puedo usar, por ejemplo, un milisegundo es una milésima parte de segundo. Un microsegundo es la micronésima parte del segundo. El micrómetro es 1 partido por 1.000.000. Fíjense que aquí estamos usando el sistema decimal, porque el centésimo es 1 partido por 100, milésimo 1 partido por 1000, micro 1 partido por 1.000.000. Se fijan que entre uno y otro hay siempre 1 o 2 o 3 ceros de diferencia. Siempre es un décimo o 10 veces entre uno y otro. No como el sistema inglés, en el cual las unidades no cambian de 10 en 10, sino que son distintas. Por ejemplo, la pulgada y la yarda, perdón, la pulgada y el pie. Un pie son 12 pulgadas. Si usáramos el sistema, si hubieran usado el sistema decimal, hubieran dicho una yarda, un pie son 10 pulgadas, no 12, ¿ya? Entonces, la otra unidad más chiquitita es el micro, y micro es 1 partido por 1.000.000, una millonésima parte, un micrómetro. Por ejemplo, si alguien se acuerda de alguna unidad que use micrómetros, o qué objetos o cuerpos que nosotros conocemos tienen unidades de micrómetros. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de cuerpos, objetos o algo que conozcamos o que veamos todos los días o que sintamos todos los días que tenga unidades de micrómetros? ¿Se le ocurre a alguien ahí? Por ejemplo, algo que tenga unidades de centímetros. Eso está lleno, ¿cierto? Una taza tiene 3, 5 centímetros, una cuchara tiene centímetros, un celular tiene 5, 6 centímetros. Perfecto. Kilómetros. ¿Qué cosa tiene kilómetros? La distancia entre Santiago y Rancagua tiene 90 kilómetros, algo así. Pero ¿qué objetos o cuerpos tienen unidades de micrómetros y que nosotros sintamos o veamos todos los días? ¿No se les ocurre? Algo que estén respirando todos los días. Bueno. ¿Las partículas? ¿Qué cosa? ¿Las partículas? Justamente.
Las partículas que nosotros respiramos todos los días y las que ustedes están respirando en estos momentos, cada vez que hacen así, respiran qué sé yo, por lo menos unas 100.000 partículas de un micrón. Así que piensen que cuando aspiran aire, se les metieron inmediatamente unas 100.000 partículas a la nariz. Las partículas que respiramos tienen tamaños de micrómetros, son del orden de 1 micrón, 0,5 micrones, 2 micrones, una cosa así. Las partículas, la arena, por ejemplo, los granos de arena. Los granos de arena son mucho más grandes, tienen tamaños del orden de 100, 200 micrones o 500 micrones, ¿ya? Así que esas no las respiramos porque esas se caen al suelo. Pero las más chiquititas tienen orden de micrones. Y después hay otras unidades que son, otros prefijos que son nano y pico. Nano es 10 a la menos 9. Aquí ya como hay tanto cero, uno empieza a usar esta otra notación. 10 a la menos 9 es lo mismo que 0,0000 y 8 ceros y un 1, ¿ya? Eso es 10 a la menos 9. O 9 ceros y un 1, incluyendo este cero que está aquí antes de la coma. Y después pico son más chicos todavía, 10 a la menos 12, lo que sea. ¿Se acuerdan qué unidades usaban los nano? Eso lo vimos en la clase pasada, o la antepasada, sí. ¿Qué objetos tienen unidades de nano? Nano algo, por supuesto, nanosegundo, nanómetro, nanokilómetro, nanogramo. Por ejemplo, el color amarillo, la longitud de onda del color amarillo, ¿qué dimensiones tiene? ¿Se acuerdan alguien? Pero si es tan re fácil, ¿cómo no se van a acordar? Échenle una mirada a la clase. Ah, pero la clase anterior. Bueno, no importa. Ya, la longitud de onda de los colores que nosotros vemos, amarillo, rojo, azul, lo que sea, la longitud de onda tiene tamaños de nanómetros, ¿ya? O sea, 0,000001 metro. Por ejemplo, el amarillo tiene dimensiones de la longitud de onda, por supuesto. La longitud de onda del amarillo son más o menos 550 nanómetros, ¿ya? Entonces, esas son las unidades... esos son los objetos que tienen unidades de nanómetros, ¿ya? Y, por supuesto, también hay prefijos para unidades, para agrandar las unidades. Lo mismo, para ahorrar escribir muchos ceros se usan estos prefijos. Kilo es el más conocido, y kilo significa 1000 veces, 1000. Un kilómetro son 1000 metros, un kilogramo son 1000 gramos, etc. Después de kilo viene otra unidad que se usa, que es el mega. Ojo, que esta es una M mayúscula, ¿ya? Porque para mili se usa una M minúscula. Así que ahí tengan cuidado que cuando uno habla de unidades hay que fijarse cuál es mayúscula y cuál es minúscula. Entonces, mega significa 1.000.000 de veces. ¿Y cuál es una unidad conocida? Por ejemplo, un megabyte, ¿cierto? Los megabytes que tienen en sus celulares. O los que les da la empresa de celulares, les dan 1 megabyte, 1 gigabyte, todo lo que sea, ¿cierto? ¿Qué es lo que significan esos mega? Un megabyte significa 1.000.000 de bytes. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es lo que es un byte? Un byte es en realidad una combinación de varios ceros y unos,
porque los computadores usan ceros y unos para comunicarse entre ellos, ¿ya? Y una combinación de 8 ceros y unos es un byte. Entonces, cuando uno habla de un megabyte, significa 1.000.000 de estos grupitos de ceros y unos. Y finalmente, giga, que es otra unidad más o menos grande, gigas son 1.000.000.000. 1.000.000.000 de bytes, entonces un gigabyte significa 1.000.000.000 de bytes. Y después hay otra unidad que se está empezando a usar, que es el tera. Tera es 10 elevado a 12, o sea, un 1 con 12 ceros para atrás. 1, 2, 3, 4, 3, 12, ¿sí? Y a ver, alguien que me diga qué cosa usa tera algo. La capacidad de los computadores ahora. Exactamente, la capacidad de los computadores, ¿se han fijado que ya hay discos duros de 1 terabyte, 2 terabytes? Entonces, ¿qué significa un terabyte? Significa 1.000.000.000 de bytes. Y un byte es a su vez 8 de estos ceros y unos. ¿Ya? Entonces, esos son los prefijos. Ahora, por supuesto, estos prefijos también se pueden usar para las otras unidades. Yo puedo usar terametros o gigametros. No son muy comunes, pero en principio sí se pueden usar. ¿Ya? Pero les puse el ejemplo de los más conocidos solamente. Ya, con eso vamos a ver, esta es la parte de la materia que tenemos que ver hoy día, y ahora lo que me gustaría es que hagamos algunos ejercicios. Como me gustaría también que si ustedes tienen ejercicios que quieran hacer, o que no entienden, o que trataron de hacer y no los pudieron hacer, o alguien lo hizo de una manera y otra persona lo hizo de otra manera, y ustedes quieren ver qué es lo que pasa, me los digan y lo hacemos aquí en la pizarra. ¿Ya? Vamos a... Ya. Mientras piensan algún ejercicio, vamos a ver algunos de los del Hewitt. Por ejemplo, a ver, vamos a compartir pantalla de nuevo. Aquí hay algunos ejercicios, por ejemplo, en el capítulo 26. Ejercicio 10. ¿Cuál es la diferencia principal entre un rayo gamma y un rayo infrarrojo? ¿Alguien me puede echar una mano con esto? A ver, por ejemplo, veamos cuál es la diferencia. ¿Se acuerdan un poquitito qué es lo que eran los rayos gamma y los rayos infrarrojos y las ondas de radio? Todas estas son parte de lo que se llama la radiación electromagnética. La luz, los rayos gamma, los rayos infrarrojos, las ondas de radio, las ondas de un microondas, todas esas son parte de lo que se llama la radiación electromagnética. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre radiación electromagnética rayo gamma y radiación electromagnética rayo infrarrojo? ¿Alguien me puede decir? Ahí sí. Ya. Bueno. Finalmente tenemos el tiempo, es 1,28, pero ahora nos queda ver qué es esto que está acá, kilómetro partido por kilómetro partido por segundo. Estoy yendo bien lento porque esto es importante que lo sepan hacer y no se equivoquen, porque es fácil equivocarse. Ya.
tengo aquí kilómetros partido por kilómetro partido por segundo. Tengo dos divisiones. Tengo esta división y esta división. Esta es la división principal. ¿Ya? Esto yo lo puedo escribir como kilómetros partido por 1 dividido por kilómetros partido por segundo. ¿Ya? ¿Por qué lo hago así? Porque esto, a su vez, lo puedo escribir multiplicando el de más abajo con el de más arriba y el del medio con el del medio. Esto es equivalente a escribir kilómetro por segundo dividido por 1 por kilómetro. ¿Ya? Esta es la manera de simplificar estas unidades. Estoy yendo bien lento, pero apréndanse bien esta cosa. La división principal, esta es la rayita principal de la división. Esta es la rayita de la división principal. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que kilómetros partido por 1, y ahora multiplico eso, ¿y qué me queda? Kilómetro se me va con kilómetro, y me queda segundo partido por 1. Pero segundo partido por 1 es lo mismo que segundo. Por lo tanto, esto que tengo acá abajo me va a quedar como 1,28 segundos. ¿Ya? Y eso sería el tiempo. Harto poco se demora la luz en ir en ir. Eso es lo que se demora la luz en ir de la Tierra a la Luna. En volver es más o menos obvio que se demora lo mismo, ¿cierto? Porque la distancia es la misma y la velocidad es la misma. Así que el tiempo de ida y vuelta serían 2,56 segundos. ¿Ya? Y creo que por ahí andamos porque ya estamos más o menos en el tiempo. Oye, entonces, como les digo, miren, échenme una mano y díganme qué problemas les gustaría que viéramos en clase. O qué dudas tienen. Acuérdense, no tengan miedo. Primero que nada, yo no les voy a hacer nada. No me voy a reír de ustedes. No me voy a reír. Y tampoco piensen que los demás se van a reír de ustedes, porque eso a mí me pasa y a muchos les pasa que les da no sé qué hacer pregunta, porque ¿cómo voy a hacer una pregunta tan tonta? Resulta que cuando uno está aprendiendo, uno tiene que hacer las preguntas que no entienda. Y uno se da cuenta que lo que uno no entiende es lo que muchos otros tampoco entienden. Entonces, por eso, échenme una mano y díganme qué problemas les gustaría que hiciéramos, o qué cosas quedaron con duda, o qué cosas quedó mal explicada. ¿Ya? Acuérdense que yo soy físico y estoy un poco más acostumbrado a hacerle clase a los físicos. Ustedes son alumnos nuevos para mí, podría decirse. Así que, eso por ahora. Ahora sí me voy a poner al día. Ya subí la clase pasada. Les voy a mandar el vínculo por si quieren para que la vean, y voy a empezar a poner todo en la página del U-Virtual, al cual ustedes pueden entrar también, y ahí va a estar todo anotado también para que lo vean, incluyendo las presentaciones estas que les estoy mostrando en clase. Así que eso por ahora. Si no tienen más dudas o hay preguntas por ahí. Profe, ¿nos va a dar ejercicio esta clase? Les voy a poner ejercicios, sí. Ahora, no tengo ahora ningún ejercicio para darles, pero les voy a mandar algunos ejercicios para que practiquen. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Eso. Nos veremos entonces la próxima semana. Listo. Que les vaya bien a todos. Sí, profe. Profe, No, profe, cuídese, que esté bien. Chao, chao. Oh. chao, profe.